Buenos días a todos, mi nombre es Hugo Juan Camilo Clavijo. Siguiendo pues la secuencia de las charlas de base de cráneo, vamos a hablar del abordaje presigmoideo. Entonces, esta es la bibliografía pues utilizada para la descripción propiamente del procedimiento. Las otras bibliografías diferentes serán especificadas pues en cada una de las diapositivas. Entonces, empezando a hablar de los tipos de abordajes realmente presigmoideos, entonces en realidad lo que tenemos, y al final les voy a mostrar una clasificación donde en realidad hablan por ejemplo de 9, pero básicamente hablamos del presigmoideo retrolaberíntico, que puede ser con mínima mastoidectomía o convencional. Ahorita les explico y les muestro. El abordaje presigmoideo translaberíntico, y que se puede hacer una extensión entonces ya transcoclear, y puede hacer parte de abordajes combinados a la fosa posterior, por ejemplo, abordajes de la fosa media con apetrosectomía anterior y que se complementan con nuestros abordajes con apetrosectomía total. Aquí en esta imagen lo que vemos es más o menos qué es lo que se accede. Este es el borde posterior, este es el borde anterior. Entonces, este es el presigmoideo retrolaberíntico. Esto es lo que nos expone el translaberíntico, que es sobre todo la pared acá del conducto auditivo interno. Y esto es lo que nos permitiría acceder el transcoclear, pero pues no a la punta del peñasco, que ya esto es por una abordaje de fosa media con apetrosectomía anterior. Entonces, recordemos anatómicamente que el hueso temporal tiene 5 porciones, una porción escamosa, que es la que está en relación más con la fosa media, una porción petrosa, esta que se ve acá, una porción mastoidea, que es la que justo con la timpánica son las que más relevancia van a tener en el abordaje y lo que vamos a estar hablando en este momento, y una porción estiloidea. Cuando vemos en lateral esto, dentro de los relieves relevantes, entonces tenemos la cresta supramastoidea, que es como una prolongación de la raíz posterior aquí del zigoma. Esto, la espina de Henle en el borde posterior del conducto auditivo externo, que nos va a marcar aproximadamente el conducto semicircular lateral, más o menos a 1.5 centímetros de profundidad, y la cresta supramastoidea lo que nos marca es el tegmen o la dura madre pues, de la fosa media, que también hay que exponerla. Aquí, después de fresar pues, en un preparado cadavérico, lo que vemos es la exposición pues, acá del seno sigmoides, el ángulo sinodural, el séptimo par, que está más o menos en relación junto con donde debería estar el canal semicircular lateral, que es este, con la espina de Henle. Aquí otra vista pues lateral, pero un poquito más posterior, la cresta supramastoidea, la punta de la mastoides. Listo. Y desde adentro, otra de las relevancias, pues que ya la hemos hablado antes en una de las charlas, es el surco del seno sigmoideo, por donde va iría el seno sigmoideo, que está un poquito anterior y un poquito inferior al asterion. Esto, dentro de las otras relevancias, el foramen de la yugular, y por acá donde debería estar el bulbo de la yugular, que puede ser bajo o alto. Entonces, desde esta vista lo que podemos ver es qué tanto puede nublarnos la vista dentro del ángulo, hacia el ángulo puntocerebeloso y hacia la región medial del conducto auditivo interno. También pues entonces ya aquí cobra relevancia pues el opérculo del conducto endolinfático, la fisura subarcuata para la arteria subarcuata, y por supuesto el tubérculo suprameatal también. Hasta hablando ya de la anatomía muscular superficial, básicamente vamos a tener a grandes rasgos 3 músculos. Entonces el músculo temporal, los 2 vientres del auricular posterior y el esternocleidomastoideo, que son como el grupo superficial dentro del abordaje. Ya de superficial a profundo, entonces el esternocleidomastoideo, después de retirarlo tenemos el esplenio de la cabeza, y por último el largo de la cabeza, que es el grupo más profundo, que normalmente no hay necesidad pues de desinsertarlo en nada, porque miren la exposición que se consigue simplemente con retirar los otros 2 grupos musculares. Vamos a estar hablando de fresado de la mastoides y del oído. Entonces pues hay que recordar algo pues de anatomía del oído, y recordemos que tenemos un oído externo, pues un ducto auditivo externo y la membrana timpánica, que son como el límite. Luego el oído medio, que es donde se encuentran los huesecillos y la trompa de Eustaquio, y ya el oído interno, que es donde se encuentra el laberinto. Entonces los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo, el vestíbulo, que es quien conecta a través del esterigo pues con el resto del oído medio, y la cóclea, y ya los nervios auditivos. Y vamos a centrarnos un poquito también en la anatomía del nervio facial, que ahora igual también les voy a mostrar pues como las diferentes porciones, porque gran parte de todo este abordaje y expresado está dedicado a proteger el nervio facial una vez que se ha decidido sacrificar las estructuras auditivas, bien sea porque se consideran necesarios pues para el resultado, bien sea porque ya no son funcionales, pero se debe proteger el nervio facial. Entonces aquí pues algo de la relación pues entre el oído medio
y los canales semicirculares y el nervio facial. De relevancia entre el canal semicircular lateral y todavía en segmento horizontal del nervio facial, justo antes de convertirse en el segmento vertical del nervio facial. Y entre los canales semicirculares, más o menos cada uno tiene 90 grados con el otro. Entonces hay uno lateral, uno posterior y uno superior, y tienen sus ampollas y conectados con el utrículo, el sáculo y la cóclea hacia el otro lado, y el utrículo y el sáculo se abren hacia el vestíbulo. Aquí entonces, visto eso del utrículo, el sáculo y el vestíbulo, que es quien conecta con el estribo, y esto es relevante para las referencias que vamos a utilizar para encontrar el conducto auditivo interno. Ya visto en un preparado pues cadavérico, el seno sigmoideo. Ahorita hablamos más adelantico del triángulo de Trautmann, bulbo de la yugular y los conductos semicirculares. Conducto semicircular lateral, conducto semicircular posterior, y aquí la relación que les mencionaba ahora en el dibujo entre todavía el segmento horizontal y luego el segmento vertical acá, o mastoideo, del nervio facial. Y es más o menos aproximado hacia donde está la espina de Henle, que es la que nos marca esa área. Dentro del conducto auditivo interno también hay unos repliegues óseos que nos permiten saber dónde van a encontrarse los diferentes nervios. Y tiene que ver con una cresta transversa que nos separa los nervios del componente superior de los nervios del componente inferior. Del componente inferior tenemos el área coclear y el nervio vestibular inferior. Mientras que en el componente superior además hay otro repliegue, otro prominencia ósea, que es la cresta vertical o la barra de Bill, que nos va a separar el canal del facial, del nervio facial, hacia anterior y medial, y el área del nervio vestibular superior. Esto aquí visto en otra proyección, cómo se ve entonces la cresta vertical, la cresta transversa, que nos forma más o menos los 4 espacios. Listo. Aquí ya más peladito, pues, donde se ve el nervio coclear, los nervios vestibulares y el séptimo par. Es dentro del nervio facial, hay que recordar que tiene pues, varios segmentos, y en algunos de estos hay una relevancia por las relaciones para el abordaje. Entonces, recordemos que emerge del surco bulboprotuberancial, tiene un segmento cisternal en donde va acompañada del octavo par y de la arteria laberíntica. El octavo par, cuando uno lo mira desde lateral, lo esconde un poco. Se relaciona pues también con la AICA en su trayecto, ingresa al conducto auditivo en el borde superior y medial. Entonces, uno dice que es 7 up, es el 7 hacia arriba. Segmento canalicular, ingresa superior a la cresta transversa y anterior medial a la barra de Bill, que fue lo que les mostré ahorita. Segmento laberíntico, que ya entonces entra en la porción petrosa cerca del laberinto y forma el ganglio del geniculado, que es este de acá. Pues aquí vemos el segmento cisternal, segmento canalicular, pues que ya igual está pelado el conducto, y llegamos al ganglio geniculado en el segmento laberíntico. Listo. De ahí emergen entonces nervio petroso superficial mayor y petroso superficial menor en este segmento. Luego tenemos el segmento timpánico, que es este de acá, que se dirige hacia posterior y hacia lateral y discurre por el borde anterior del canal semicircular lateral y posterior al estapedio de la ventana oval. Y ya por último este segmento mastoideo que discurre vertical, y en su tercio inferior emerge el nervio cuerda del tímpano. Él tiene un aquí ya está completamente pelado, pero él tiene normalmente un canal de hueso que lo protege, que es el canal de Falopio. Aquí pues en un dibujito también para poder ver eso. Entonces el segmento cisternal, el segmento canalicular, el segmento laberíntico, el segmento timpánico, después del nervio geniculado, y el segmento mastoideo o vertical. Otra de las cuestiones relevantes pues en todo este abordaje es la neumatización de la mastoides, que si bien es muy variable, esta que tiene muy poca neumatización, esta que tiene una muy buena neumatización, hay un elemento que es común, que es el antromastoideo. Es constante, ahorita les muestro cuál es la referencia que uno utiliza, y ese antromastoideo se conecta con el resto del oído medio por una cosa que se llama el aditus ad antrum, pues que también es relevante. Entonces, hay varios triángulos descritos que se van a utilizar en el abordaje. Uno de ellos es el triángulo de McEwen, que se forma por una línea que va de la cresta supramastoidea hacia la raíz posterior del cigoma, de esta raíz posterior del cigoma hacia la espina de Henle, y una línea vertical que es posterior, que es paralela al borde posterior del conducto auditivo externo. Este triángulo nos marca el antromastoideo, junto con la espina de Henle también. A 1.5 centímetros de profundidad se encuentra el canal semicircular lateral. Otro de los que describían pues es el triángulo mastoideo externo, todo lo que debe ser fresado o al menos decorticado según lo que dice la descripción de Fukushima. El triángulo interno, que va desde un ángulo sinodural, acá,
el adductus ad antrum y la cresta del digástrico, el triángulo de Trautmann, que está formado por el seno petroso superior, el seno sigmoides y el borde posterior del canal semicircular posterior, que nos marca más o menos el triángulo de la dura madre presigmoidea, de donde vamos a ingresar a la fosa posterior. Listo. Básicamente hay alguien que se dedicó pues a estudiar en diferentes especímenes qué tan variable es pues el área que hay y clasificar ese triángulo de Trautmann y ese ángulo presigmoideo. Este estudio de Tupsi y Cohen-Gadol pues básicamente hablan de 3 tipos y que en realidad son muy variables en el área que tienen y en qué tan grande es o qué tan abierto es este ángulo, y que hay una distancia más o menos entre el bulbo de la yugular al canal semicircular de más o menos entre 5 y 11 milímetros para tenerlo en cuenta. Entonces, hablando del abordaje retrolaberíntico, porque tanto el retrolaberíntico como el translaberíntico tienen un inicio similar. Ya después de un cierto punto que uno expone las referencias anatómicas y el laberinto, ya cambiaríamos si deseamos continuar y retirar el laberinto a un abordaje translaberíntico. Entonces vamos a hablar pues en conjunto inicialmente de ellos. El retrolaberíntico, las indicaciones son tumores que estén en la región presigmoidea, moningiomas por ejemplo, tumores del saco endolinfático, que como les mostré aquí en la imagen, uno se lo encuentra pues ahí en ese triángulo de Trautmann. Tumores del ángulo pontocerebeloso, cavernomas o lesiones intraxiales de la región anteromedial del puente, y se puede utilizar en abordajes combinados, como les mencionaba inicialmente, por ejemplo, para tumores de la región petroclival. No tiene una exposición propiamente del conducto auditivo interno. Este retrolaberíntico tiene igual lesión durante el fresado, porque parte de las referencias anatómicas hay que exponer el laberinto y se puede lesionar en ese momento, y tiene menor exposición por el translaberíntico, hay menor canal de trabajo, pero tiene la ventaja de preservar la audición si uno no lesiona los conductos semicirculares y que accede al ángulo pontocerebeloso sin retracción cerebelosa. El translaberíntico también tiene esa ventaja sin retracción cerebelosa para acceder al ángulo pontocerebeloso y a la región anteromedial del tallo, y también tiene acceso pues parcialmente a la región petroclival, no completa, y visualización temprana del nervio facial, que es parte de lo que se aboga, por lo que una vez perdida la audición en los fonemas vestibulares, pues uno de los abordajes posibles es este, para prevenir mayor lesión del nervio facial. El problema es que hay una pérdida auditiva completa, generalmente está reservado a los pacientes que ya perdieron la audición o tienen una audición no funcional, o en quienes se considera que el beneficio de la intervención es mayor por encima pues del riesgo de la pérdida auditiva. Pero pues sí es un abordaje que es más dispendioso que el que utilizamos más habitualmente, que es el retrosigmoideo. Entonces las indicaciones: tumores del ángulo pontocerebeloso, como les decía, con audición perdida, lesiones intraxiales del puente ventral, tumores del saco endolinfático también, cocleares o vestibulares, tumores de la región petroclivar y meningiomas petrosos. Empezando desde el posicionamiento del paciente, la verdad es que la parte del fresado de la mastoides y del abordaje, en muchos textos lo hacen acompañados por el otorrino o por el otólogo. Entonces en realidad uno lo puede colocar en cabezal o sin cabezal, pero la mayoría de los otólogos pues lo hacen sin cabezal, en supino, con una rotación contralateral de 60 a 70 grados. Se puede utilizar un rosito debajo del hombro pues para facilitar esa rotación del cuello, y nos permite entonces trabajar en esta posición con los dos cirujanos. La que más utilizan pues como lo descrita pues en los textos, que supuestamente es la que utilizan los otólogos. Hay que tener cuidado pues con los pacientes obesos o con artrosis cervical, porque limitan toda la rotación de eso, pero también se puede utilizar en lateral, como por ejemplo lo recomienda Fukushima, o en park bench. Lo que sí es importante es desplazar el pabellón auricular hacia anterior para poder tener claras las referencias y el abordaje. Se debe utilizar neuromonitoreo, si se utiliza solo, si fuera solo pues el fresado, pues al menos el del facial, pero nosotros solamente ingresamos pues al ángulo pontocerebeloso y más, también se deberían utilizar potenciales evocados. El uso del tren lumbar en la mayoría de los textos no lo recomiendan, o dicen pues que no es necesario, que es suficiente con el drenaje de las cisternas, pero al menos algunos autores como Cohen-Gadol pues recomiendan que sí en su experiencia le ha ayudado pues como a disminuir la turgencia y proteger los senos venosos, la dura madre, y evitar que el cerebelo se hernie al momento de la apertura dural. Y se debe preparar el abdomen, o en su defecto el lateral del muslo, para obtener grasa para el cierre. Entonces, empezando desde la incisión, es una incisión curvilínea, en forma de que hay diferentes pues, puntos descritos para empezarla o para terminarla, pero digamos que la que más constantemente se encuentra es más o menos 1 centímetro por encima de la pinna, o a la altura del hélix, de 3 a 4 centímetros por detrás de ese pliegue retroauricular, y que va como en una C circunferencial que termina en la punta de la mastoide. Se pueden hacer pues cómo sería la marcación de la incisión.
Pero como dice Fukushima, pues uno puede utilizar también incisiones más extendidas, que como vemos aquí pues en el diagrama de Fukushima, también le darían a uno acceso a la parte retrosigmoidea para exponer esta dura madre, bien sea para retraer más el seno sigmoideo, bien sea para también ingresar del abordaje retrosigmoideo. En cuanto a la parte del tejido blando, pues lo que uno hace es una elevación del colgajo cutáneo y subcutáneo hacia anterior. Listo, luego hay que abrir el colgajo muscular de la fascia del temporal, la fascia del auricular posterior y el esternocleido en un solo plano y se repliegan hacia anterior también, que también puede hacerse en un solo plano, pues en un colgajo miocutáneo. Lo que sí es importante es que se debe exponer la espina de Henle, la raíz posterior del zigoma y la punta de la mastoides, que ya se las muestro. Y es muy importante no violar el conducto auditivo externo. Aquí entonces nuevamente la marcación, cómo se ve entonces en este preparado cadavérico las diferentes fases que se deben incidir y se echan hacia adelante y queda expuesta la mastoides, la raíz del zigoma, el asterion, por acá sería la espina de Henle. Luego la mastoidectomía les voy a mencionar pues como algunos de los pasos que hay que hacer y ya les muestro propiamente eso cómo se vería. Entonces lo que dicen es que se debe hacer una decorticación con una fresa cortante para retirar toda la cortical externa del triángulo externo de Fukushima, desde el asterion, la raíz del zigoma y la punta de la mastoides, y lo que recomienda él al menos es iniciar desde anterior hacia posterior y de superior hacia inferior. Luego se debe exponer el seno sigmoideo. Ya aquí recomiendan es utilizar fresas diamantadas, ponerlo en cáscara de huevo y levantar entonces ese huesito que queda encima del sigmoides para poder exponerlo y que se debe exponer al menos 1 centímetro posterior al seno. Luego se debe fresar, una vez que uno encuentra aquí el sigmoides, se debe fresar en el borde anterior y superior para exponer el ángulo sinodural y la dura madre de la fosa media. Luego, utilizando las referencias que les daba en el triángulo de McEwen, el antromastoideo, para exponer el laberinto óseo. Listo, más o menos a 1.5 centímetros de profundidad, y que ahí va a aparecer un hueso que se dice que, para quien tiene experiencia, pues se siente diferente con las fresas diamantadas y que se ve un hueso como amarillento más compacto, que es el de los canales semicirculares. Y luego se debe identificar utilizando esta referencia el nervio facial, buscando también el surco del digástrico, el otro punto del nervio facial, para que en las celdillas retrofaciales se puedan fresar para exponer el bulbo de la yugular. Entonces aquí vemos como el fresado de todo el triángulo externo de Fukushima, cómo queda expuesto, y empezamos entonces ya al seno sigmoides a terminar de exponerlo con la técnica de la cáscara de huevo. Luego cómo terminamos exponiendo entonces el tegmen del temporal o la dura madre de la fosa media en el borde anterior y superior del seno sigmoideos para exponer aquel ángulo sinodural. Aquí todavía falta más fresado pues para exponer más el triángulo de Trautmann. Y luego nos vamos entonces a buscar el antromastoideo, y cuando encontramos una parte de hueso ya compacto aquí cerca del antromastoideo, estos son los canales semicirculares. Aquí otro preparado pues cadavérico, seno sigmoideo, la dura madre de la fosa media, el antromastoideo. ¿Listo? Por acá deberían estar los canales semicirculares, y con esto hace 1 a 2 milímetros está el nervio facial. ¿Listo? Y hacia abajo uno expone el surco del digástrico, que el nervio facial está anterior y medial, nos da más o menos un curso por acá. Y entonces estas salían las cerdillas retrofaciales para no exponer el bulbo de la yugular. Aquí una imagen un poquito ya más depurada y más fresada, el canal semicircular lateral y el posterior, seno sigmoideo, dura madre de la fosa media, y por acá debería estar el curso del facial, y por acá estaría el bulbo de la yugular. Entonces aquí quedan expuestas las cerdillas retrofaciales una vez que uno lo identifica, y a medida que uno lo va fresando vemos cómo aparece el bulbo de la yugular. Entonces la retrolaberinto, pues ahí ingresa todo lo que se debería hacer en el abordaje retrolaberíntico. Pero si deseamos continuar para el abordaje translaberíntico, lo que debemos hacer es un fresado de todo. Me perdí el audio 2 minuticos, ya volví.
Entonces, lo que debemos hacer en el abordaje translaberíntico es fresar pues los canales semicirculares. Lo que recomiendan es empezar tanto por el posterior como el lateral, pero conservando el borde anterior del semicircular lateral, porque es el que nos va a marcar el segmento timpánico del nervio facial. Se expone el pilar común de ellos. Recomiendan empezar por el posterior y el lateral, conservando el borde anterior del semicircular lateral, que es el que va a marcar el segmento timpánico del nervio facial. Se expone el pilar común del canal semicircular superior y se fresa también, se sigue la ampolla del canal semicircular posterior para identificar el vestíbulo. Y el fresado del vestíbulo es el que nos va a exponer el conducto auditivo interno. Lo que dicen es que se debe exponer al menos el 50% de la circunferencia del conducto auditivo interno, tanto hacia superior como inferior, y hacia inferior pues se expone el bulbo de la yugular y se puede exponer pues ahí en ese punto del acueducto coclear. Cuando vemos acá entonces en las imágenes, aquí está el canal semicircular lateral ya abierto, aquí está el posterior también ya abierto y el superior también ya abierto y la cruz común, todo eso se continúa fresando. Se identifica pues acá el vestíbulo que nos va a marcar más o menos dónde está el conducto auditivo interno para poder realizar el fresado del borde inferior y el superior para exponer el conducto auditivo interno. Recordar pues que el conducto auditivo, más o menos los 2/3 proximales están cubiertos de dura madre, el tercio distal no. Aquí ya cuando ya se abrió la dura madre en este preparado cadavérico, pues cómo se ve. Entonces aquí cómo quedaría después del abordaje translaberíntico. Esta sería el conjuntivo, ya vimos entonces aquí el fresado del borde inferior y el borde superior y nos permitiría entonces exponer, después de abrir la dura madre, pues estructuras como el pedúnculo cerebeloso medio, el foramen de Luschka, los hemisferios cerebelosos, del quinto hasta el par 9, el séptimo y el octavo desde el CAE los podemos abordar, el AICA, la pica, la arteria laberíntica y la vena petrosa. Y ya uno puede hacer una extensión transcoclear. Este tiene la cuestión que hay que exponer el nervio facial, el nervio cuerda del tímpano, y hay que fresar pues toda la región del epitímpano, buscar la fosa incudis, buscar el estapedio y unos milímetros por debajo está el nervio facial, cortar el nervio para el músculo estapedio y se debe liberar completamente el facial para uno poder hacer una transposición del nervio facial para poder conservarlo y trabajar tranquilos pues en ese abordaje transcoclear. Se recicla entonces también la cóclea, los huesillos del oído medio y hay que obliterar el conducto auditivo externo. Nos permite pues exponer el apex petroso, la región petroclival y prepontina. Aquí vemos entonces los canales semicirculares justo con sus referencias, el lateral con el séptimo, el cuerda del tímpano y cómo habría pues que exponer todo eso. Aquí este es como el abordaje cuando lo terminaron del laberíntico y entonces ahí empezaría el elemento de empezar a exponer el facial. Listo, hay que tener en cuenta esta relación aquí con la rodilla de la carótida y de la tuba auditiva. Aquí están retirando pues todo el canal de falopio para poder exponer el nervio facial y hacia esta región estaría pues entonces la región coclear. Aquí están terminando de exponerlo y se debe seccionar pues en el trayecto de lo que les decía, el nervio cuerda del tímpano, el nervio petroso superficial mayor y el nervio para el músculo estapedio para poder liberar el nervio y poder quede completamente libre para poder hacer esto, una transposición del facial y ya poder trabajar en esta área después de seccionar pues los nervios vestibulares y cocleares pues, claramente se van a sacrificar y se continúa pues el fresado de toda esta región para poder exponer el resto de las estructuras. Ya hablando entonces de la parte de la apertura ya dural, pues algunos lo hablan en línea en este triángulo de Trautmann, otros como una apertica abierta replegado hacia anterior, empezando desde el ángulo sinodural y hacia a lo largo de todo el borde pues, del sigmoides y del borde del seno petroso. Esta es la vista que nos daría sin retracción cerebelosa, que es como la ventaja que nos da. Otras aperturas durales, ya cuando hablamos de los translaberínticos, pues también hay que exponer la dura madre del conducto auditivo, que es parte de la utilidad del abordaje. Entonces, estos son los cortes que uno debería realizar para poder tener ese acceso. Algunos lo hacen también como pertica y termina aquí abriendo este pedazo de la dura madre. Ya al transcoclear, la apertura es mucho más amplia. Se expone pues muchas más regiones y hay que proteger aquí el nervio facial para que no se pierda pues todo el trabajo de liberarlo. Y ya en la porción intradural lo que recomiendan pues es el drenaje de la cisterna magna, la identificación del nervio facial, el de Wilkin y la disección en 360 grados. Muchos de estos abordajes y parte de lo que les voy a hablar en gran parte está basado pues en schwannoma vestibulares, pero voy a tomar pues ese ejemplo para ver cómo es la parte que sigue. Entonces ahí hablan pues de diferentes disecciones de estos schwannomas vestibulares por este abordaje. Una inferior, drenaje de la cisterna cerebelomedular, liberarle el noveno y el décimo, identificar la pica y la laberíntica. El superior, que el nervio facial generalmente está en el borde anterior y medial del tumor,
pero también puede estar en el borde superior, igual por estimulación hay que identificar hacia dónde está en el borde del tumor. El nervio facial es claramente identificable en este abordaje, en la porción más interna del nervio, pero hacia el poro acústico ahí se empieza a perder un poco porque pues, de ahí emerge el tumor desde ese área en el nervio vestibular. Listo, en esa superior también hay que identificar la vena petrosa del quinto par, en la disección medial se libera el tallo del nervio facial y se vasculariza pues porque hay varias ramitas ahí en ese borde que van hacia el tumor. Y la disección anterior, que es lo que les decía, hay que empezar bien anterior, porque es donde se identifica claramente el nervio facial y ya se va uno dirigiendo más hacia el poro acústico, donde se va perdiendo un poquito el plano. Esto en cualquier momento de la cirugía, considerar una resección parcial o dejar fragmentos temporalmente adheridos pues, al tallo o a uno de los nervios, y una vez que se termine de hacer el debulking, la resección tumoral, se puede identificar mejor el plano que permita la disección de esos fragmentos. Entonces aquí una secuencia quirúrgica en un paciente. Entonces todo el fresado del triángulo externo de Fukushima, la exposición del seno sigmoideo, el fresado del antromastoideo. Aquí se está completando la exposición del seno sigmoideo y de la dura madre de la fosa media, que es esta rayita roja que hay acá. Listo, aquí ya se están exponiendo los canales semicirculares, que de hecho aquí ya está parcialmente abierto uno. Y aquí ya se están entonces terminando de exponer los canales semicirculares, lateral y posterior principalmente. Aquí estaría el posterior, aquí estaría el lateral, o sea que el nervio facial va por aquí adelantico. Listo, ya retirados todos los canales semicirculares, lo que vemos es el conducto auditivo, que ya lo están aquí pues destechando y fresando pues todo el lado, la porción, el borde inferior y el borde superior. Finalmente, esta es la exposición que nos queda, el triángulo de Trautmann, la madre del seno petroso superior, el seno sigmoideo, y aquí debería estar el canal semicircular posterior. Entonces esto es lo que nos queda, el triángulo de Trautmann, ya la apertura dural, la exposición pues del tumor y la disección. Esto es de un schwannoma intracanalicular y con papuación cisternal, la disección medial del tumor, el debulking, que es muy importante en estos casos porque el corredor de trabajo pues, es relativamente pequeño y entre más tracción hagamos podemos lesionar el nervio facial, así no lo cortemos. Y ya la disección anteromedial del nervio vestibular, la disección del nervio facial, listo, se corta la parte que está adherida pues, al nervio vestibular, protegiendo de dejar tranquilito el nervio facial. Ya para el cierre, lo que dicen es que generalmente no es posible aproximar en watertight o hermético los bordes de la dura madre. Entonces, pues en un cierre primario, entonces o se coloca así, luego se coloca grasa, o se coloca un parche dural, por ejemplo, de fascia lata, o un colgajo pediculado de la fascia del músculo temporal. Listo, hay que taponar la tuba auditiva. Muchos lo hacen directamente con músculo, otras de las recomendaciones, sobre todo en los transcocleares, es también con cera de hueso. Listo, taponar la dura madre y todo el oído medio con grasa, de ahí pues la preparación del abdomen o de la fascia lata, pues, o de la región anterolateral del muslo, pues para también sacar grasa, y se puede adicionar sellante de fibrina para fijar todo eso. Se vuelve a colocar cera de hueso en todas las celdillas mastoideas que quedaron abiertas al momento de salir, y se puede cubrir el defecto óseo con una malla de titanio y ya el cierre por planos, que debe ser hermético. ¿Listo? Dentro de las complicaciones de este abordaje, lesiones del nervio facial, tanto por manipulación, tracción o transección. Si uno lo corta, lo que está escrito en muchos de esos textos es que si uno logra ver los cabos, se puede hacer un reparo primario con una sutura 9 ceros. Si no da para un reparo primario, se puede interponer un nervio auricular mayor o sural para poder realizar el reparo. Es más delicada la parte pues proximal de este nervio, donde se deben colocar poquitos puntos, pues que en la distal se pueden colocar ya como normalmente uno hace una neurorrafia periférica. El déficit postoperatorio generalmente tiene una función de un Haus-Brackmann 1 o 2, el 77% de los pacientes, y un 3 o 4, el 21%. Cuando se llevan a reconstrucción, por lo menos en una serie de los pacientes, a un año todos eran Haus-Brackmann 6, pero hay que darles un poquito más de tiempo. Uno de cada 4 de estos que se reparó al menos es Haus-Brackmann 3, entre 16 a 30 meses. Si después de 12 meses persiste una disfunción severa, algunos recomiendan considerar una anastomosis faciopoglosa. El resto de las complicaciones son 13%, fístula líquido cefalorraquídeo en el 9.6, en una revisión sistemática el 8, pero bueno, 83% es por la herida u otoliquia, el 12% es rinoliquia, y al menos en una serie de pacientes, todos estos que tenían rinoliquia fueron llevados a cirugía de revisión porque consideraron que al ser llevado pues, por una falta de taponamiento de la tuba auditiva, tenían una baja tasa de oclusión con manejo médico. 4% eran fístulas combinadas, meningitis hasta en el 5%, sangrados 2 por 1, una mortalidad del 0,4, y la resección, el artículo que menos mencionaba 51% y el que mejor mencionaba 57%, pues es muy variable el grado de resección, pero en teoría, pues como uno protege el nervio facial y expone directamente el nervio vestibular y ya decidió sacrificarlo porque no hay audición funcional, sobre todo en el translaberíntico, pues las tasas de resección pueden ser muy buenas. Y aquí lo que les mencionaba al principio que les iba a traer, y es que en realidad aquí se pusieron en 2023 pues como a clasificar en 9 tipos de abordajes en realidad,
basados en diferencias pues sutiles entre cada uno, aquí se los traigo. Entonces aquellos que son translaberínticos, hay una de laberintectomía parcial, solamente una parte de los conductos semicirculares, otro que es transcrural, entonces a través de la cruz común, entonces hay una mayor fresado. El translaberíntico propiamente dicho, donde se retira pues prácticamente todo el laberíntico, transótico, que no hay necesidad de hacer transposición del facial, pero es como un transcoclear parcial. El transcoclear propiamente dicho, y dentro de los retrolaberínticos, entonces inframeatal, transmeatal, suprameatal, o a través propiamente del triángulo de Trautmann. Cuando uno lo compara, por ejemplo, con el retrosigmoideo, que sería el otro abordaje pues, al ángulo pontocerebeloso que utilizamos, en realidad esta revisión sistemática, pues no había diferencias en la parte facial, excepto que el translaberíntico tenía mejor preservación temprana, pero a largo plazo eran iguales, los grados de resección no habían diferencias, aunque había una mayor tendencia que hubiera un poquito más de resección en el translaberíntico que en el retrosigmoideo, pero no alcanzó la diferencia estadísticamente significativa, no diferencias en reintervención ni recurrencia, no diferencias en fístula, meningitis ni trombosis de senos, pero un poquito más de riesgo de hidrocefalia en retrosigmoideo, sobre todo por la manipulación cerebelosa. Otras revisiones sistemáticas, cuando los compara, igual tasa de fístula de líquido cefalorraquídeo y meningitis, pero el translaberíntico con menor compromiso del facial y menor estancia hospitalaria. Pues que es un estudio pequeño, pero es para meningiomas petroclivales, 13 pacientes, 9 fueron con abordajes transpetrosos, 4 con retrosigmoideo. El tiempo de cirugía es más corto en el retrosigmoideo que en el transpetroso, el sangrado es más corto en el retrosigmoideo, es más pequeño que en el retrosigmoideo que en el transpetroso, pero el grado de resección fue similar, al menos en este estudio, pero pues hay un sesgo entre qué pacientes fueron llevados a cada uno por las características que tiene. Y ya lo que les mencionaba, los abordajes combinados. Uno puede hacer también una extensión supratentorial para aquellas lesiones petroclivares que también tienen extensión a través del tentorio. Combinado con un abordaje anterior o de Kawase para una petrosectomía total en las lesiones petroclivales más complejas, una combinación con un retrosigmoideo también para algunos más complejos, un far lateral ya para el borde más inferior hacia el foramen magno y una extensión infratemporal al foramen de la yugular. Entonces, lo que podemos decir es que este es un abordaje que hace parte de la armamentaria que tenemos para manejar los tumores de la base del cráneo en la fosa posterior, siguiendo los principios de la cirugía de base de cráneo de retirar más hueso en lugar de hacer más retracción, y que podemos utilizarlo retrolaberíntico, translaberíntico, transcoclear, según la exposición que necesitemos, cada uno un poquito más anteromedial. Son abordajes al ángulo posterior, pontocerebeloso, vestíbulo, cóclea, región petroclival y puente ventral, y requiere sí un conocimiento detallado de la anatomía del temporal para evitar la lesión del facial y saber en qué áreas es que se va a fresar, también para evitar las lesiones pues, de los senos que se deben exponer. Entonces debe tener una experiencia en el fresado del hueso temporal y la mayoría de los textos recomiendan pues un abordaje combinado o con el otólogo o con el otorrino que tiene más familiaridad con esta área de la mastoides y del oído y que puede hacer parte de abordajes combinados a diferentes partes de la base del cráneo. Nachito, hola, ¿cómo estás? Hugo, muy bien. Em, sí, es un abordaje complejo, ¿cierto? Muchas cosas ahí muy elocuentes. Mm, yo creo que básicamente es cuidar el facial y yo creo que cuidar el facial, pues la forma más práctica es entrar con el otólogo, ¿cierto? Entonces a mí me gusta hacer estos abordajes y generalmente los invito a ellos. O a veces ellos me invitan a mí, porque acuérdense que los schwannomas no siempre nos llegan a nosotros. Hay schwannomas, la principal causa de consulta es la hipoacusia, y entonces el especialista que ven primero es el otólogo. Entonces, eso es una llave estratégica para uno poder exponerse a estos casos, ¿cierto? Cuando uno no está abierto al trabajo en equipo, pues es muy difícil que lo llamen eh, las otras especialidades. Entonces uno los llama a ellos y ellos lo llaman a uno. Entonces ahí se va formando una buena llave y uno va aprendiendo mucho de esto. Eso es una cosa, es uno ver el libro y otra cosa es ver hacer el abordaje. Y definitivamente eso no se aprende sino viendo. Ojalá en laboratorio. Ellos hacen mucho laboratorio de hueso temporal, nosotros desafortunadamente no. Eh, entonces la forma de exponernos es entrando más con otología. Ya cuando el paciente tiene pues todos los pares perdidos, ¿cierto? O sea, un glomus yugular que ya tiene facial, tiene pares bajos y no escucha, pues esa ya es una situación, digamos, más sencilla desde el punto de vista quirúrgico. Los difíciles son los que no tienen compromiso de pares y tienen una masa
hay multiespacial, que muchos glóbulos yugulares llegan así. Hay schwannomas vestibulares también. Nosotros tenemos el concepto de que todos los schwannomas son retrosigmoideos, pero los otólogos operan muy bien eso por vía presigmoidea. Claramente no se va a conservar la audición, se eligen los pacientes que ya no tienen audición, pero es una manera mmm, más eficiente de uno identificar el facial en las fases tempranas. En la vía retrosigmoidea, la identificación del facial se hace después de que usted haya hecho mucho debulking. En la vía presigmoidea se hace primero la identificación del facial y luego la resección del tumor. Entonces, eso da cierta seguridad. No, yo creo que no hay que abandonar, hay que, muchachos, seguir en ese camino. Eso no es fácil, pero siempre habrá pacientes que necesitan ese abordaje. Hay que ir haciendo y haciendo casos. Intentaremos hacer laboratorios, ojalá, de ese hueso temporal. Ok, Pacho. Alguien levantó la manito. Mauro, adelante, Está Mauro, Maurito, gusto está Maurito. saludarte. ¿Cómo ves? ¿Cómo van? ¿Todo bien o no? Hola, Muy bien, Maurito. Maurito. Qué bueno verte por acá. Qué bueno, profe. No, lo que decía el profe Pacho y el profe Nacho es muy cierto. El laboratorio del hueso temporal es fundamental y casi que es el laboratorio más fidedigno cuando uno está en cirugía, porque es exactamente lo mismo a lo que uno se enfrenta en el laboratorio, a lo que uno se enfrenta en el paciente. Entonces, lo del laboratorio es fundamental. Y el prisigmoideo, como dice el profe Nacho, es un abordaje muy dispendioso, es un abordaje fatigante. Yo diría que, como dice el doctor Campero, hay que intentar resolver el paciente con el abordaje más simple siempre que se pueda. Entonces, en un caso muy seleccionado puede ser una buena opción, pero es muy raro e infrecuente nosotros como neurocirujanos. Como dice el profe Pacho, es más común en otología. Digamos que es un abordaje que yo considero que cuando uno lo hace, y si lo hace solo, si no lo va a hacer acompañado, que es lo ideal, como dice el profe Pacho, idealmente debería ser una cirugía que se haga en 2 tiempos, porque es un abordaje que lleva más o menos unas 4 o 5 horas, es un abordaje mucho fresado, muy dispendioso, donde hay que ubicar varias estructuras y ya luego, cuando uno está bien cansado, después de 4 o 5 horas de fresado, abrir la dura, enfrentarse a un petroclival bien grande o una patología pues bien compleja. Entonces, algunos autores, o al menos donde yo hice el fellow, recomiendan hacerlo en 2 tiempos para estar un poco más descansado. Y lo otro es que en los schwannomas, pues sí, nosotros la verdad no estamos muy acostumbrados, casi siempre usamos el retrosigmoideo porque es el más familiar para nosotros, pero en muchos lugares del mundo sí es verdad que otología y neurocirugía lo hacen en grupo y lo hacen por traslaberíntico y tienen muy buenas tasas de resección y mayores tasas de preservación del facial, entonces no es un mal abordaje tampoco. La charla estuvo muy buena, Hugo. Y otra cosa es que lo que usualmente hacemos para estos tumores grandes como los petroclivales son las extensiones subtemporales y retrosigmoideas. Hacer una craniotomía retrosigmoidea asociada al presigmoideo te ayuda a retraer un poco el seno sigmoides y a ganar un poquito más de espacio en ese espacio presigmoideo que es bien estrecho y bien incómodo para la cirugía. Entonces, eso sirve. A Mauro, usted bacano, muy. no se le rompe mucho el seno sigmoides cuando le hacen un sigmoideo. Eso era uno de los problemas que yo tenía, que se me rompía porque me parece que la pared es muy delgadita, o era Nachito, mala ahora técnica quirúrgica. ahí la fresa diamantada es vital porque al principio uno se va con cortante mientras haya celdillas mastoideas, pero cuando ya encuentra otra vez cortical, ahí ya empieza a darle diamantada. Y la diamantada es difícil que rompa la dura. Entonces eso le va adelgazando a uno bastante esa cortical y uno va viendo el azulito de la dura y el seno sigmoide. Entonces, pues sí ocurre, ¿cierto? Pero con esa técnica la probabilidad, eso es demorado. Ahora, usted no pretenda hacer un presigmoideo en media hora ni en una hora,
tiene que programarse para una cirugía larga y como dice Mauro, incluso en 2 tiempos. A mí me parece perfecto hacerla en 2 tiempos. Hay cirugías que sí, que uno necesita 2 tiempos. ¿Qué he visto yo? Que cuando uno lo hace en equipo, conjunto, el tiempo disminuye mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted hacer el fresado de la mastoides, la mastoidectomía, exponer el antro, dejar el nervio facial recubierto por hueso, que creo yo que es la técnica más segura para no afectar el nervio facial. Hacerlo usted que hacerlo un otólogo que hace mastoidectomías todos los días, ¿cierto? Y también hay de otólogos a otólogos, pero esa gente hace eso pues 5 veces más rápido que uno. Entonces, el trabajar en equipo también mejora mucho eso. Y usted llega a su parte, a la parte donde usted se tiene más confianza, descansado. Creo yo que le va mejor a los pacientes. Una cosa importante, Juan Camilo, Hugo, es el monitoreo. A mí me gusta el monitoreo que suena, porque el monitoreo que usted le avisan eh, no es en tiempo real. Entonces, cuando usted le dicen, ay, 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 usted ya va un paso más adelante, ya cortó y ya lesionó el facial o ya lesionó alguna estructura. Aplica para este como para el retrosigmoideo. El mejor monitoreo es el que tiene, le llamo yo la chicharra. Este es un monitoreo de Medtronic que es en tiempo real. Entonces usted va disecando con el mismo estimulador. Entonces usted puede liberar tumor y al mismo tiempo sabe si ahí está el nervio facial en tiempo real. Entonces es muchísimo más útil que una persona que le esté diciendo, estamos cerquita del facial, ya está en el facial, ya no hay facial. Entonces, no es la misma velocidad a la que se transmite la información, ¿cierto? Y en esto es vital eso. Entonces, yo he visto que ese monitoreo también lo aprendí de los otólogos. Ellos no usan monitoreo neurofisiológico completo de tallo cerebral, de potenciales evocados, nada, ellos usan los canales del facial y el monitoreo que suena. No tienen un neurofisiólogo a bordo. Y eso primero reduce el tiempo de montaje, ¿cierto? Porque ya saben que mientras el neurofisiólogo monta todos los canales y todas las cosas, eso son 2 horas. Segundo, es una información en tiempo real que le permite a uno en milésimas de segundo saber que hay que alejarse a que ahí está el facial o que ya uno lo puede, después de que suena, ya empieza uno a buscarlo visualmente y ya tiene una anatomía imagenológica, no solamente saber qué pasa por ahí, sino que usted ya lo puede ver y entonces así lo empieza a cuidar mejor. Esos son detalles que van mejorando los resultados quirúrgicos y que uno va aprendiendo pues como con el tiempo, pero que si todo el mundo los tiene en cuenta, yo creo que adelantamos más. Tipsitos. No sé, Mauro, si vos en estos casos que has hecho tenés alguna recomendación adicional que digas, ve, hice esto y tal vez era más rápido de esta forma o era mejor de esta forma. Estos que les conté son los que yo he aprendido y los que hacen que ahora pues como que la cirugía fluya más. Pues, profe, la verdad yo no tengo mucha experiencia en este abordaje porque la verdad es raro. El tiempo que llevo en el neurológico solo he hecho un presigmoideo, que de hecho fue reciente y que te mandé el casito a vos. Pero pues un tip importante es, si la mastoides está neumatizada, uno siempre está estresado por encontrar las estructuras aparecen solas. Uno simplemente va quitando las celdillas mastoideas con paciencia, quitándolas con la fresa cortante y se va formando la cortical que te va a delimitar la pared anterior del seno y que te va a delimitar el laberinto óseo. Y lo fundamental es hacer ese cambio a la fresa diamantada que vos le decías ahorita a Nacho, porque es la que te va a proteger con total seguridad el seno y la que te va a proteger las estructuras del laberinto, pues si quieres hacer un retrolaberíntico. Eso es muy importante. A mí me parece que la posición, digamos, lateral en estos abordajes es buena porque te disminuye la turgencia del seno al no estar rotada la cabeza y te mejora el retorno venoso y eso puede facilitar un poco, digamos, como la disección del seno y disminuir la ruptura del seno. No sé qué concepto tengas vos, profe. Y yo, por ejemplo, el caso que hice,
le puse derivación externa porque era un petrofluidal muy grande y eso me ayudó a disecar la dura, pues, y como a cuidar mejor el seno, y he visto como esa recomendación, no sé vos qué opines. Y como vos decís, es un abordaje de tiempo, o sea, uno tiene que ir a saber que se va a tomar su tiempito, lo va a hacer con calma. Obviamente el facial uno no lo ve, uno sabe por dónde va, uno sabe cuál es el canal, pero no hay que exponerlo porque si lo expone lo daña. Entonces, y esa transposición obviamente es algo muy mórbido, pues es algo que usualmente no se hace, salvo algunas patologías muy particulares. Entonces el truco sería ese. Bien, sí, yo creo que todas, todas son, están muy bien documentadas y son pertinentes, Maurito. Si un tumor grande, dejarle la derivación, eso yo creo que no hay dudas. Incluso a veces hasta los chiquitos. Nachito es testigo que a veces me pasa que me confío que no, este es pequeño y hace un edema y toca correr a las 2 a ponerle la derivación externa. Entonces, sí, es cierto. Hay escalas pues que predicen, que ayudan a predecir eso, pero pues nunca nada es exacto. Creería yo que el mejor indicador es cómo está el campo quirúrgico. Si usted está tranquilo, no hay edema, pues la probabilidad es baja. Pero en tumores grandes, claro, uno adelantarse y dejar la derivación externa. Sobre todo que después de que uno ya ha drenado todo el líquido cefalorraquídeo es más difícil poner la derivación. Mauro, yo uso la posición de otología, que es la cabeza rotada. No, nunca he hecho uno con el paciente en decúbito lateral. Entonces no te sé decir que la ubicación espacial ahí como sea. Em, ¿Qué más? No, yo creo que eso es como todo. Ah, bueno, Yo una en cosa Chanomas, importante. profe, en Chanomas lo que hago, Ajá, señor. contá. No, contá, dale que era No, una que yo en cosa de la Chonoma lo que reconstrucción. hago, profe, cuando son grandes o medianos, es que igual les pongo la derivación por seguridad, pero si quedé muy tranquilo y el paciente va despierto, lo saco con ella cerrada para que a los 2 días máximo se la estemos quitando con la tomografía de control. Pero casi siempre se la dejo por el riesgo de hidrocefalia. Ujú. Otro tiro importante, Hugo, es por ejemplo la reconstrucción. Me gusta sacar la fascia del músculo temporal, ojalá pegada como al esternocleido, ahí con ese pedículo para llenar el espacio de la mastoidectomía y ocluir pues el defecto dural. Entonces, se me hace que esa fascia pediculada tiene mucha mejor respuesta o adherencia que los colgajos libres de grasa o de músculo. ¿Qué otro detalle? Bueno, no, yo creo que eso estuvo muy bien. Hay que ver y ver y ver. Hoy en día los videos ayudan mucho. Yo creo que le dan a uno una ubicación eh, espacial muy buena de lo que puede ser el abordaje.